Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Bendecimos, Rey. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Oh, te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus mi Dios, Grandes son tus maravillas. grande es tu amor, Grandes son, grande es tu paz, grandes son, Jesús. grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, Eres tú, Señor, grandes son, eres tú, mi Rey, grandes son digno, santo. maravillas. Grandes son, grandes son, Grandes son mi Rey. maravillas. Tú eres grande, tú eres grande Grandes son, y maravilloso. grandes son, Y te alabamos, si te exaltamos, porque eres maravilloso.
tus maravillas. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Bendecimos, Rey. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son. Grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Oh, te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Tú eres grande. Mi Dios, grande es tu amor, grande es tu paz, Jesús. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Eres tú, Señor, eres tú, mi Rey, digno, santo. Eres grandes son, grandes son, mi Rey. Tú eres grande, tú eres grande y maravilloso. Y te alabamos, si te exaltamos, porque eres grande. Es mi Señor, es nuestro Rey. Tus Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente una bendición transmitir para ustedes y bueno, y todas las personas que nos estén en este momento viendo y escuchando lo que es la palabra del Señor.
contentos en que podamos usar estos medios para esto. Tal vez fuimos ahorillados en cierta manera a estar utilizando estas alternativas, y yo sé que todo dentro del propósito de Dios está el que otros escuchen, el que otros vean, el que otros reciban el testimonio del Evangelio, de la palabra del Señor. Y pues gracias a Dios por las enseñanzas que acabamos de terminar este miércoles. Tuvimos la secuencia de los atributos de Dios en el tema de la gracia de Dios por nuestro hermano Marcos de León, que nos estuvo enseñando ahí la palabra, y continuaremos con las enseñanzas todos los viernes, los domingos y los miércoles algo adicional, unas cápsulas pequeñas adicionales que tendremos también de palabra. Así que pues bueno, lo que hoy corresponde, continuamos con la enseñanza de la palabra del Señor. Para ello vamos a basar en este tiempo, en este momento, vamos a basar este mensaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 15, versículo 1 al versículo número 17. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al versículo 17. Entiendo que es un pasaje conocido, que es bastante predicado, sin embargo hay muchos tesoros, hay mucha riqueza en esto que tenemos que entenderlo, vivirlo y que sea parte de nuestra formación y crecimiento en Cristo. Así que le invito a que abra su Biblia o me siga ahí en su pantalla con la lectura. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Este pasaje es un fundamento en la vida del creyente, un fundamento en la vida cristiana, un fundamento de discipulado, un fundamento para el crecimiento en lo espiritual. La palabra más repetida en todo este pasaje es la palabra permanecer. La palabra permanecer, y eso es precisamente lo que hoy vamos a analizar y vamos a estudiar, porque no se trata de llegar a ser, sino se trata de permanecer en lo que ya somos en Cristo. Es decir, el Señor Jesucristo, por medio de su evangelio, ha rescatado nuestra vida, nos ha traído del pecado, de las tinieblas, hacia su luz admirable. Él ha hecho ya la obra, pero nosotros necesitamos la fortaleza espiritual en nuestro interior para permanecer en el Señor, para permanecer en ese rescate, para permanecer fieles en esa salvación que el Señor nos ha regalado. Y es ahí donde muchos tal vez estamos o están batallando o están en una lucha, un conflicto interno, porque pareciera que están llevando probablemente una fe
que tiene más que ver con la emoción del momento o con las circunstancias que le estén rodeando en ese momento. Es decir, pudiera alguien sentirse con mucha fe en algún momento, pero cuando las cosas no van bien, pareciera que esa fe no está tampoco del todo bien. Entonces es voluble, es variable, pero la palabra nos habla de permanecer. Hablábamos el domingo anterior acerca de la convicción y la certeza, acerca de la fe, certeza y convicción, cosas que no son cambiables, que no son movibles, sino que son crecientes solamente crecen, pero no pueden tener una actitud voluble, un comportamiento voluble. Cuando hay certeza, no hay variación en ello. Cuando hay convicción es lo mismo, no hay variación en ello. Hay crecimiento, pero no puede haber variación, no puede haber altibajos en la certeza y en la convicción. Nuestras convicciones deben de estar firmes, y ahora permanecer en esas convicciones requiere fortaleza espiritual y requiere una formación en nuestro interior del carácter de Cristo para que podamos permanecer. Bien nos dice la palabra del Señor, que lo vamos a analizar ahorita más adelante, que sin Él nada somos. Nada podemos hacer fuera de la obra de Cristo para que permanezcamos o para que llevemos fruto. Dependemos completamente de la obra de Dios y de su palabra en nuestras vidas para que podamos nosotros permanecer y presentar fruto delante de nuestro Dios. No hay forma de que tus obras, de que mis obras sean gratas, aceptables o sean un fruto digno de Dios. No hay forma de que mis acciones por sí mismas puedan llevar un olor grato delante del Señor. No hay manera de ello. Necesito permanecer en el Señor por medio de la obra de Él en nosotros, por medio de la obra de su palabra en nosotros. Permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, permanecer en su voluntad, en sus principios, en sus convicciones, y entonces la formación de Él en nuestro interior pueda presentar un fruto delante de Dios aceptable, un fruto en el cual dice en el versículo número 8 que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, un fruto que le honre al Señor. Es interesante que pudiera parecer que muchos juzgan el fruto a raíz de los resultados de un esfuerzo personal. Es decir, creen que o pueden pensar o se puede confundir el fruto con el resultado bueno de algún esfuerzo loable, de algún esfuerzo, que tiene su mérito en cierto momento, pero delante de Dios el fruto es su Hijo Jesucristo formado en nosotros, el carácter de Él en nosotros, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo eso que forma el Espíritu en nuestro interior. Ese es el fruto en el que es glorificado el Padre. Ese es el carácter de Cristo en nosotros, es el fruto del cual Dios se agrada en nosotros. Entonces, no depende de mis acciones, dependemos de la obra de Dios, y para ello necesitamos estar en Él, permanecer en Él. En el Evangelio de Juan vamos a encontrar la revelación del Hijo de Dios como el yo soy. El yo soy, y hay una gran cantidad de declaraciones de cómo se presentó el Señor. Uno es: yo soy el pan de vida, en Juan 6, capítulo 6, verso 35. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora en este caso, Juan capítulo 15 que acabamos de leer: yo soy la vid verdadera. El yo soy que se le presentó a Moisés en medio de la zarza ardiendo, cuando Moisés preguntaba: ¿y quién es el que me envía? Y dice: el yo soy. Yo soy, tú les dirás: el yo soy me envía. El mismo yo soy del Antiguo Testamento que liberó al pueblo de Israel es el mismo yo soy que hoy nos está llamando a que tengamos una comunión con Él, a que tengamos una permanencia en la relación y la comunión con nuestro Dios para su formación en nosotros. Es una necesidad del creyente para que pueda madurar, que permanezca en Cristo, que tenga fundamentos firmes en Cristo y que no tenga que ver meramente con las emociones, sino con las convicciones espirituales que son formadas por Él y su palabra en nuestra vida.
Entonces encontramos esa revelación de Dios en Cristo como el yo soy de Dios. Lo encontramos en el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Pero el conocimiento que tenía el pueblo de Israel en aquel tiempo del simbolismo de la vid, una de las referencias que ellos tenían en el tiempo que Jesús dijo estas palabras, es lo que ellos habrían ya conocido del profeta Isaías, el cántico de la viña o el cántico de la vid. Y lo podemos leer en Isaías capítulo 5, el versículo 1 en adelante, nos dice la palabra: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esta vid que describe el profeta Isaías es el conocimiento que ellos tenían de esta analogía, de este simbolismo, diciéndoles: ustedes son esta vid, pero es una vid incapaz de producir fruto. Una vid incapaz de generar una uva, que era lo que esperaba el sembrador, era lo que esperaba el labrador en ese tiempo. Nos muestra esa incapacidad del pueblo de Dios de dar un fruto bueno, de dar un fruto que honre, que glorifique al Señor. Una incapacidad total. Se le hizo todo lo que se le podía hacer a una viña, todo el cuidado necesario, el barbecho, el cerco alrededor, todo lo necesario se le hizo a esta vid, pero ni aún dando todo lo necesario dio el resultado, porque la vid es incapaz, esa vid es incapaz de producir, y así estaba el pueblo de Israel, incapaz de producir. Pero ahora viene el Señor Jesucristo sustituyendo a esa vid, diciendo: ahora tú no eres la vid, ahora yo soy la vid. Ahora yo soy la vid, y ahora tú tienes que permanecer en mí para que des fruto. Me pongo en tu lugar, en el lugar que tú no pudiste llenar, en el lugar que tú no pudiste dar fruto. Ahora yo me pongo en tu lugar, yo doy el fruto, tú solamente tienes que llevarlo. Tú solamente tienes que permanecer en mí y tú lo vas a llevar. Yo lo produzco, tú lo llevas. La obra de Cristo redentora, la obra sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario, Él se ha puesto en nuestro lugar para que ahora sí nuestras vidas sean presentables delante de Dios. Pero tenemos que permanecer en Él, porque Él es la fuente de salvación. Él es la fuente del poder y de toda la naturaleza y la genética necesaria para que podamos llevar fruto delante de Dios. Por nosotros mismos seríamos la vid que da uvas silvestres, una uva que no sirve. Un fruto que no es aceptable. Pero cuando Cristo es la vid y nosotros estamos en Él, entonces es cuando podemos llevar fruto. No lo generamos nosotros, no lo producimos nosotros, porque la palabra nos enseña que en Él está el producir. Él es el que produce el querer, como el hacer en nuestras vidas, pero lo produce el Señor, lo genera el Señor en nosotros cuando nosotros permanecemos en Él. De ahí la gran necesidad, hermanos, de exhortar precisamente, incluso ante la gran necesidad de estos tiempos en los cuales la rutina de muchos ha cambiado por cuestión de que no están saliendo normalmente a sus trabajos o a sus actividades cotidianas o a la iglesia o todo lo que hacíamos normalmente. El miedo está ganando terreno y bueno, y hay tantas cosas, pero aquí es donde sale a la luz lo que hay verdaderamente en el corazón. ¿En cuál tipo de vid estás tú?
¿Estás en la vid que ha intentado generar fruto por tus obras? ¿O estás en la vid que vino y pagó por nosotros y simplemente permaneciendo nosotros en él presentamos fruto delante del Padre por medio de Cristo? Hermoso es estar en Cristo. Bien nos dice la palabra, de modo que si alguno está en... Se trata de estar en Él, es una posición, no solamente es una identidad, no solamente es una religión o una profesión de fe, estamos hablando de una posición, de modo que si alguno está en Cristo, es estando en Cristo como somos nuevas criaturas, es estando en Cristo como las cosas son hechas nuevas, es ahí donde las cosas viejas pasaron, es ahí donde las uvas silvestres dejan de ser y ahora damos fruto que honra a nuestro Dios por medio de la vid verdadera. Precioso es saber que estamos injertados en la vid verdadera, contra toda naturaleza. Porque nosotros no éramos ni siquiera parte de esta vid, pero en la gracia y misericordia de nuestro Dios nos ha adoptado como sus hijos, nos ha injertado como su vid, y ahora dice la palabra que participamos de la misma savia, la vida que viene a través de la misma planta. Estamos injertados, participamos de esa vida, de la vida de Cristo, y estamos en la comunión con Cristo, y a través de ello, ahora sí, permaneciendo, entonces llevamos fruto delante del Padre. Ahora, precioso es esto, el mismo versículo 1 que nos dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, versículo número 1 del capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. Jesús dijo que Él hablaba y actuaba siempre conforme a la voluntad de Dios, es decir, lo que Él hacía, lo que Él hablaba, decía que cuando Él estaba aquí en la tierra, todo lo hacía por causa del que el Padre le indicaba, porque todo lo que veía y lo que oía es lo que Él venía y hacía aquí, es decir, estaba haciendo totalmente la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. El labrador, en este caso Dios Padre o el viñador, es quien ha preparado la tierra, ha plantado la semilla y realiza todos los cuidados necesarios para que la vid pueda dar el fruto esperado. Pero ahora la vid ya no somos nosotros, ahora el Padre viene y siembra una vid aquí en la tierra. Preciosa semilla, la simiente de Dios, de su palabra que está aquí en la tierra, y ahora la preciosa semilla de Dios, esa no falla. Esa no va a dar uvas silvestres, esa vino a dar el fruto que el Padre espera. Vino a dar el fruto de salvación, vino a dar el fruto del perdón de pecados, vino a dar el fruto que ahora nos ha redimido a nosotros y que nosotros, si permanecemos en Él, podemos llevar fruto delante de Dios por el carácter de Cristo en nosotros. Precioso es, vuelvo a decir, precioso es saber que estamos en... No que solamente creemos en Él, sino que estamos en Él. Casi toda la gente puede decir que cree en Dios, pero ¿cuántos pueden decir que están en Cristo? Que están en Cristo. Eso es una posición espiritual que el Señor nos ha regalado. Preciosa posición. Como pámpanos estamos en Cristo, estamos en la vid que es Cristo. Ahora el trabajo de sembrar requiere mucha paciencia, requiere mucho esfuerzo. El trabajo que hace el labrador no es cualquier cosa, es un esfuerzo grande. Si se quiere tener el fruto adecuado, pues es un cuidado importante que se tiene que tener. El plan de Dios es perfecto, Él no pierde nada, su fruto no va a fallar, porque su plan es perfecto. Si Él nos ha escogido para su gloria y para salvación, ese fruto se dará, ese fruto llegará delante de Él. En el versículo número 2 nos dice, el del capítulo 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La pregunta aquí sería, ¿acaso alguien estando en Cristo no puede que no lleve fruto? Porque dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, un pámpano que ya está en Cristo, la ramita de la uva que sostiene la uva, que ya está en la vid y que no da fruto, dice, y si no lleva fruto, dice, lo quitará. Pero consultando esta palabra acerca de quitar el fruto, encontramos que es una acción del
del labrador, que no necesariamente arrancaba el pámpano, sino que lo levantaba. Significa alzar, es el vocablo griego airo, que significa alzar. Cuando se acaba el invierno y el tiempo para producir se acerca, entonces el viñador pasa por la viña levantando todas las ramas que han estado en el suelo durante el invierno y las apuntala con estacas para que reciban el calor del sol, el cual estimula la maduración del fruto. Es decir, el labrador pasa por toda la viña, y cuando hay esos pámpanos que están caídos y están en contacto incluso con el suelo y que ahí pasaron todo el invierno, los levantan, le ponen un refuerzo con una estaca y permiten que así les entren los rayos del sol y comience a madurar el fruto. Lo que está diciendo el Señor es: no ha llevado fruto porque está caído, bueno, yo lo levanto para que lleve fruto. Es decir, no va a haber pérdida en el Señor. Si alguno está en Cristo, verdaderamente dará fruto, verdaderamente es nueva criatura, verdaderamente mostrará el carácter de Cristo, pero hay que permanecer en Él, permanecer en Él. Entonces, versículo número 3, encontramos que la palabra nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Les dice a los discípulos, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La total dependencia de Dios para poder llevar el fruto. Total dependencia de Dios para poder llevar el fruto. Y esto es importante, y aquí me detengo un poco para extenderme un poco en este punto. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de encontrar en la comunión con Dios la formación de Cristo en nosotros? Es decir, todo aquello que proviene de su palabra, que cobra vida en nuestro interior para que seamos regenerados, para que seamos santificados, para que seamos purificados, para que nos santifique el Señor, nos consagre cada vez más a Él. Es una necesidad permanecer en Él. Nos dice este versículo que es imposible que llevemos fruto fuera de Él. Fuera de Él no se puede. Entonces me pongo a pensar en el esfuerzo humano que se hace fuera de Cristo. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer aparentemente en nombre de la religión, en nombre de Dios, incluso utilizando a veces fundamentos de la palabra, pero que son ideas que salen del corazón del hombre. Aunque utilizan versículos bíblicos, aunque utilicen fundamentos para justificar sus acciones, si no es algo a lo que Dios ha llamado, si no es algo a lo que Dios les está incitando, sino que es del corazón del hombre, claramente dice la palabra: fuera de mí no habrá fruto. Tendrá resultado de esfuerzo, pero nunca un fruto espiritual. Por eso que no podemos medir el fruto con resultados numéricos. Es decir, si alguien tiene un gran esfuerzo por un movimiento, sea evangelístico, una conferencia o alguna cosa, y utilizan el nombre de Dios, no puedan decir que hubo mucho fruto solamente porque hubo mucha gente, sino que el fruto está en que Cristo sea formado en la gente. No que se lleven solamente un mensaje. El fruto está en el resultado de la formación, en el resultado de la palabra, no en el momento de la emoción o no en el momento de algo colectivo. Porque algo muy fructífero, así sea en un evento masivo en el cual nada más fueron 2 o 3 personas y alguien pudiera desanimarse por ello, pero si ahí fue formado Cristo, en esas 2 o 3 personas hubo mucho fruto. Y ese es el fruto que Dios quiere. ¿Sí? Ese es el fruto que Dios quiere, pero en un evento colectivo, masivo, puede haber miles de personas, pero en ninguno hay determinaciones firmes de permanecer en Cristo. Hermanos, ahí no hubo fruto para nada, aunque haya habido miles de personas en ello. El resultado numérico no tiene que ver con el fruto. El fruto es Cristo formado en nosotros, su carácter, su mente, su palabra, su voluntad, etcétera, en nosotros. Ahorita lo vemos con los versículos bíblicos, esto que le estoy comentando, esto que le estoy diciendo. Entonces, la necesidad de permanecer en Cristo.
la necesidad de estar en Cristo, no solamente de creer en el Señor Jesucristo, sino de permanecer en Él. Para permanecer en Jesús, nuestros esfuerzos pudieran ser frustrantes muchas veces, ya que no lograremos mediante nuestras fuerzas el mantener una condición, ¿cómo decirlo?, estable. Una condición estable y creciente constantemente nada más por el esfuerzo humano. De hecho, estamos incapacitados para eso. Pero la misma palabra nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora, qué interesante es esto. Dice, lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué es lo que habían oído desde el principio? La enseñanza, la palabra. El apóstol Juan habla mucho del principio. Encontramos que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, habla del principio. Pero también habla en las cartas que él mismo escribe, lo que habéis oído desde el principio. ¿De qué principio nos está hablando? De aquel principio cuando empezaron en la fe en el Señor Jesucristo, la palabra que les ha transformado, lo que han escuchado desde entonces, eso permanezca, eso quede arraigado. Aquello que nos ha sacado del pecado, aquello que ha confrontado nuestra vida, pero nos ha redarguido nuestro interior para que nos arrepintamos, para que pidamos perdón, para que estemos en el Señor. Lo que has escuchado de su palabra, eso permanezca en tu corazón. Mira, pareciera muy obvio o muy lógico, pero tenemos tantos conceptos en nuestras mentes que culturalmente hemos nosotros almacenado y que estamos tal vez viviendo o practicando. Son los conceptos de las cosas que nos inculcaron en nuestra vida, los conceptos de Dios que nosotros mismos nos hemos hecho, de un Dios que queremos a la medida, de un Dios que queremos que responda cuando queremos, que obre como queremos, que se manifieste cuando lo necesitamos. Idealizamos una forma de Dios que no es muchas veces el Dios de la Biblia, el que estamos nosotros pensando, el que nos estamos imaginando. Pero eso dice la palabra, que permanezca lo que dice la enseñanza, lo que dice la palabra, no lo que tú idealizas, no el concepto que tienes, no lo que la religión te dice. La experiencia de la comunión con Dios en su palabra te dirá quién es Dios, te dirá cómo es el Señor, pero es una verdadera escudriño de las Escrituras, porque si no volveríamos a caer en el error de idealizar o de sacar conceptos personales acerca de Dios mismo o de algunos puntos doctrinales. La palabra nos dice en la misma carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo número 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado a su Espíritu. ¿Cuál es la señal de que estamos en Cristo? El sello y la garantía de que estamos en el Señor es que el Espíritu nos habita. El Espíritu Santo mora en tu interior, mora en mi interior, en el interior de aquel que ha sido atraído hacia Cristo, en aquel que ha sido rescatado de su vana manera de vivir, en aquel del cual Dios ha tenido misericordia para perdonar nuestros pecados, no simplemente aquel que busca una mejor forma de vida moralmente, sino estamos hablando de alguien que tuvo un encuentro con Dios, que fue confrontada su naturaleza pecaminosa y carnal con la naturaleza santa de Dios y que resultó en un arrepentimiento ese encuentro. Y hay muchos ejemplos en la palabra, pero también eso es una experiencia real que muchos ya hemos vivido. Mi naturaleza pecaminosa con la naturaleza santa de Dios y se encuentran y genera un arrepentimiento en nuestra vida y no hay otra cosa que decirle sino perdóname, Señor, y límpiame y acéptame como uno de tus hijos. No nosotros aceptando a Cristo, sino Él aceptándonos a nosotros como sus hijos. Para contrarrestar las falsas enseñanzas que se estaban propagando en aquel tiempo, en el tiempo que se escribe la carta de Juan, en el tiempo, parte del tiempo que se escribe también el Evangelio de Juan, había muchas falsas doctrinas que se estaban propagando
entre la iglesia de los gentiles, y el apóstol Juan tenía que resaltar qué es lo legítimo de Dios y qué no lo es, cuáles son los verdaderos creyentes que permanecen en la fe y cuáles son aquellos que simplemente están trayendo enseñanzas que son equivocadas, que son erróneas. En primera de Juan capítulo 2 verso 6 nos dice que aquellos que permanecen en Dios, pues bueno, tienen que andar como Él anduvo. Nos habla también en el capítulo 2, verso 27, que la unción, que el Espíritu Santo les enseña a permanecer en Él, que el que permanece en Él no peca, primera de Juan capítulo 3, verso 6, que no practica el pecado, primero de Juan 3, 9, guarda los mandamientos, primera de Juan 3, 24, confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, primera de Juan 4, 15, permanecen en amor, primera de Juan 4, 16, solamente es permaneciendo en el Señor que nosotros podemos ser aceptables delante del Padre, porque es así cuando Cristo es formado en nosotros. No hay manera de que mi carácter o que mi vida pueda ser una vida espiritual fuera de Cristo. Nuestra fuente de vida espiritual es el Señor Jesucristo. La palabra nos dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Él nos ha dado su espíritu, participamos de su naturaleza porque su espíritu está en nosotros. Participamos de la comunión entre el Padre y el Hijo porque Cristo está en nosotros. Somos partícipes de la naturaleza divina por gracia, por misericordia, pero eso nos trae una formación en nuestro interior, una renovación, una regeneración. Permanecer en Cristo es un cambio constante y progresivo de crecimiento espiritual, de madurez espiritual en el carácter, en el conocimiento, en la experiencia, en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Permanecer en Cristo traerá siempre madurez y crecimiento, siempre. No puede haber estancamiento cuando se permanece en Cristo, porque el labrador es fiel. Porque el labrador, cuando ve el pámpano que no lleva fruto, lo levanta para que lleve fruto. Cuando estemos en Cristo, no podemos estar sin fruto. No podemos estar sin beneficio delante de Dios que le honre. La palabra nos enseña, lo podemos ver cómo es Cristo formado en nosotros. Cristo, según Gálatas capítulo 4, verso 19, esto es el fruto, esto es la formación del fruto. Cristo formado en nosotros, o bien el carácter de Cristo formado en nosotros. El mismo sentir de Cristo, haya pues en vosotros este sentir, como lo hubo también en Él, sea formado en nosotros. La mente de Cristo en nosotros, los padecimientos de Cristo por las mismas causas que Cristo, por causa del Señor, por causa del Evangelio, por causa de la justicia, por causa de su amor, traerá padecimiento. Así es, porque la palabra así nos lo dice, y ese es el camino del discípulo. La palabra de Cristo es formada en nosotros, según Colosenses capítulo 3, verso 16. El poder de Cristo también está en nosotros. Entonces entendemos que toda la formación de Cristo se da solamente permaneciendo en Él. Te hago una pregunta, mi hermano. ¿Qué demuestra en este tiempo que has permanecido en Él? O bien, aplicándolo de una manera tal vez más práctica, lo que has vivido hasta ahora o la forma de vida que llevas hasta este momento, ¿demuestra que permaneces en Cristo? ¿Demuestra que estamos en el Señor? Tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de decidir las cosas, demuestra que tus fundamentos son firmes, son sólidos en Cristo, de que estás injertado en la vid verdadera, de que tu fruto le honra. ¿Estamos verdaderamente honrando al Señor, permaneciendo en el Señor? Glorifiquemos a nuestro Dios Padre, glorifiquemos al labrador de esta viña preciosa en la cual estamos injertados, permaneciendo en Él. Permaneciendo en Él. Es la forma en la que Él es glorificado. Yo te invito, mi amado hermano, a que reflexiones sobre esto, a que analices tu vida, a que tú mismo, con la autoridad de la palabra, al estarlo leyendo, permitas la confrontación a tu corazón de su palabra para que seas corregido, para que seas instruido, para que haya crecimiento, para que haya madurez. Como dice la palabra, que el labrador también limpia el fruto, limpia para que lleve más fruto todavía.
Es decir, no porque ya damos fruto en cierta manera, nos vamos a quedar ya en un proceso terminado. El proceso continúa. Habla de que el labrador lo limpia. ¿Para qué? Para que dé más todavía, para que Dios siga siendo honrado, para que Él siga siendo glorificado. Dios es bueno y Él quiere que le conozcamos y Él quiere ser formado en nosotros, pero tú y yo necesitamos determinarnos en una decisión real, como lo dijo Josué en algún momento. Decidan qué es lo que van a hacer. Si van a servir a los dioses que sirven todos los demás en esta tierra, o vamos a servir al Dios de Israel, que fue quien nos sacó de la tierra de Egipto. Ustedes decidan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No era porque tomara una decisión valiente, sino porque había una convicción en su corazón que ya había sido formada desde anterioridad, y él con esa formación se mantuvo firme hasta el final de su vida, y todavía en el final de su vida podía seguir diciendo: seguiremos sirviendo a Jehová. Eso es permanecer. Eso es permanecer. Ahí es donde se nota quién está en Cristo y quién no. Muchos, yo creo que recibieron promesa con gratitud cuando dijeron: poseeremos una tierra que fluye leche y miel. Pero cuando vieron el desierto dijeron: mejor nos regresamos. O dijeron en algún momento: bueno, sí, gracias a Dios por esa promesa. Pero vieron los enemigos grandes y fuertes y dijeron: pues mejor no. Eso no es permanecer. Eso no es permanecer. ¿Qué es lo que ha salido de tu boca y de tus pensamientos en estos tiempos? ¿Has permanecido en Cristo? ¿Hemos permanecido en Él? Te invito a que oremos. Bendito Dios, tuya es la gloria, la honra y todo el honor. Señor, agradeciéndote por esta tu palabra en nuestras vidas. Señor, confronta a quien has de confrontar. Corrige, Señor, a quien es necesario, Padre, con tu palabra. Y que esa palabra tuya se haga vida en nosotros, Señor, que se haga viva en nosotros. Por aquel hermano, hermana, Señor, por aquella persona que aún ni es de la congregación y ha estado escuchando estos mensajes, bendice su vida, oh Dios, y ayúdanos a permanecer en ti, Padre. En el nombre de Jesús, que tengamos el fruto de la formación de Cristo en nosotros para glorificar tu nombre, para que tú seas honrado en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les esperamos en la próxima transmisión del domingo por la mañana. Dios les guarde. Eres tú mi rey.